porque claro, no hay forma de ponerlos porque esos recursos no están en el articulado. Tampoco estaban asegurados de antes. Lo que estaba así es el flujo financiero que le desafectan a colonización y que son esos 106 millones de unidades indexadas. Ahora, 106 millones de unidades indexadas queda, pero lejísimo de 240 millones de dólares. Y cuando uno revisa las respuestas y ve cuál es el esquema de financiamiento, no hay recursos por los cuales sostener que esos 240 millones de dólares están en disponibilidad para construir vivienda. Ojalá estuvieran. Yo lo dije ayer, ojalá aparezcan. Porque no depende del gobierno, porque estos no son recursos de rentas generales. Ahora, lo que no se puede venir a decir aquí es que se está haciendo algo distinto. En primer lugar, ya lo aclaramos, no hay un programa nuevo, distinto, en el plan quinquenal de vivienda. Pero además lo que hay son grandes incumplimientos y rebaja de meta. Está bien, nos puede gustar a todos el cooperativismo de vivienda. Ahora, apoyarlo no puede ser bajar la meta en casi 400 viviendas que hoy, en esta administración, es comerse un sorteo entero de vivienda cooperativa. Con todas las críticas que le podemos hacer al sistema cooperativo, a las cooperativas, a cómo funcionan, bueno. Lo que no se puede pensar es que esto es el apoyo, el recorte que se expresa en recorte de metas para cumplimiento, para soluciones habitacionales. Yo vuelvo a decirle, presidente, hay que leer la información que responde el gobierno, pero además la información que produce el gobierno sobre sus metas está mal, empieza la respuesta que nos dan escrita. Hubo error en los valores correspondientes a MEVID dentro de las filas Nuevas Soluciones Habitacionales. En la presentación realizada en el Parlamento se presentó un cuadro en el que se corrigió el número de viviendas terminadas. Otra diferencia fueron los indicadores correspondientes al adjunto, ya que en las memorias se establecieron. Y ahí, nuevamente, vemos el desorden en el cual Vivienda no logra planificar la política de vivienda y estamos a la deriva, estamos a la deriva. Ojalá encontremos una solución entre todos. Para una aclaración tiene la palabra la diputada Cairo. Sí, presidente, yo la verdad saludo el esfuerzo grande que hizo el diputado Servini, me parece que es de orden hacerlo, porque no estaba fácil que alguno hablara, lo felicito. Pero no existe una ejecución de este tamaño en 2 años y medio de este PPT. Y acá hablamos solo de 240 millones de dólares en 2 años y medio. No existe en el mercado la cantidad de empresas que puedan hacer esto, presidente. Porque cualquier obra, cualquiera, por lo menos lleva 2 años. No quise entrar en las contrataciones, presidente, y me consta que el diputado Servini no estuvo todo el tiempo, y yo hubiera hecho lo mismo. Pero una de las respuestas a una de las preguntas de la diputada Lucía Echeverri, que tenía que ver con los contratos de la CND, porque no teníamos respuesta de cuánta gente habían contratado y cómo. Pues yo les aclaro, en el PBB estaba yo como coordinadora, y después había una gerente técnica que era técnica. Hoy hay 3 cargos de reparto. En el plan Juntos pasó lo mismo. Perdimos a García Pintos en el camino. Ahora, en el plan Avanzar pasa lo mismo y pasa lo mismo en MEVID. No sé cómo van a funcionar los planes. Ahora, cargos se crean un montón. No era Superman yo, presidenta. No era. Simplemente confiaba en los equipos que trabajaban. Que no habían sido elegidos por mí. Ya estaban trabajando, presidenta. Pero le voy a leer una joyita del subsecretario, del director general de Vivienda, de Secretaría, el señor Albornoz, que cuando le preguntamos sobre los contratos dice: ahora exclusivamente de los 3 contratos de la CND, los mismos que se mantuvieron desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Perdón, me estoy equivocando. Ya se había equivocado tantas veces que lo dejamos seguir. Los contratos que tenemos con la CND son 2. Los 3 contratos que refiero son los transitorios. No le quisimos preguntar qué quería decir transitorio, presidente, porque era otra vez un enredo.
Pero sigue. Los contratos con la CND son dos. Uno, con un abogado asesor del fideicomiso Entre Todos, contratado desde el 2020 y que continúa contratado hasta el día de hoy. El otro, escuchen esto, es con una funcionaria contratada por su especialidad, entre comillas, pero particularmente por ser hijo de un funcionario que falleció en 2020, que por haberse generado una situación familiar de desamparo, le hicimos un contrato especial. Esta persona y el abogado, que es asesor del ministerio, en lo que respecta exclusivamente a fideicomiso, se mantienen contratados. Esto, presidente, está en las actas. Aparentemente fue un acto de humanidad. Esto pasó cuando compareció el Ministerio de Vivienda. Por eso dije que fue vergonzoso, triste. Y yo diría que a esta altura hay algunas medidas que se deberían tomar. Porque esto lo tengo en actas, presidente. Y yo supongo que a todos les importa. Lo dijo el director general de Secretaría, presidente. Así entregamos cargos, contratamos, no importa la especialidad. Gracias, presidente. Una aclaración, la señora diputada Echeverri. Muy breve, señor presidente. Una precisión que el diputado Servini lo puede verificar respecto a la cantidad de asentamientos. Crecieron efectivamente en términos del país, en todo el país, señor presidente, crecieron menos que los que fueron intervenidos en regularizaciones o en realojos. Eso en primer término. Segundo lugar, respecto de la proporción de los que existían, no es Montevideo y Canelones donde crecieron más, sino que, por ejemplo, Artigas es el que creció más en cantidad de asentamiento. Tercero, por supuesto que comparto que hay que generar acciones para evitar que sigan creciendo. Ahora, lamentablemente no hay recursos ni programas, ni siquiera la continuidad de la prevención de asentamientos a través de programas como eran los lotes con servicio o el llamado a tierras. Un problema importantísimo o un activo importantísimo para ir dando respuestas y alternativas para que no se generen asentamientos es acceder a tierra urbana y urbana con servicios. Y para eso el Estado es importante. Lamentablemente el Ministerio contestó en la rendición de cuentas cuando comparecieron de que no hizo adjudicación de tierras ni llamados y no tiene recursos ni programas vinculados a la prevención como podrían ser los lotes con servicio. Por supuesto que compartimos que hay que ir haciendo, pero un problema social, económico de estas características no se resuelve castigándolo como delito. Gracias, señor presidente. Para una aclaración, el señor diputado Servini. Gracias, señor presidente. No, muy breve y para no traer problema con el horario tampoco, pero me gustaría hacer la aclaración de que también es complicado saber, para hacer esa comparación, cómo se miden los asentamientos. Porque de los datos oficiales que arrojaba el Ministerio en ese momento que se nos entregaba el gobierno, tenía una diferencia muy grande con el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que solamente en Canelones tenía identificado 15 puntos más posibles de asentamientos. En donde luego de tomar conocimiento en que se estaba trabajando en este tema, nos pudimos reunir y allí se constataron de que se podían identificar 15 puntos más. Entonces es difícil establecer cuál es el crecimiento, pero sí uno lo puede ver, que es vecino de Canelones, se dio y se dio en forma muy grande. Pero yo creo que es un punto que tenemos que trabajar entre todos, que tiene que ser transversal a todos los gobiernos y el gobierno nacional y el gobierno municipal, sea el pelo que sea, tiene que ponerse el objetivo de empezar a tener controlado el tema de los asentamientos. Y la verdad, yo no sé cuál es la manera de no castigar con delito o no. Entiendo la situación, he estado al lado de procesos de que se dan muchas veces, pero también entiendo que la propiedad privada tiene que tener una defensa y se tiene que establecer, y eso siempre lo voy a defender. Tratando de apoyar a quien se necesita, pero tratando de respaldar los derechos de las personas que lo tienen también. Y a manera de finalizar, y porque
un poco yo entiendo que se cuestionaba que solamente respaldar el sistema del cooperativismo debe demostrar alguna acción, me gustaría resaltar que un poco más de la mitad del Fondo Nacional de Vivienda actualmente se destina a volver al cooperativismo y que en el actual gobierno, en comparación con el gobierno anterior, ya se van haciendo más escrituraciones, que creo que es algo importante para el sistema también y eso se da porque es un dato de la realidad. Gracias, presidente. Para una aclaración, la señora diputada Echeverri. Discúlpeme, señor presidente, me parece que tengo el derecho de aclarar algo que seguramente es un error involuntario. El Instituto Nacional de Estadística no es más que el instrumento que el Ministerio de Vivienda utilizó a los efectos de identificar por primera vez en la historia del país, en el año 2005-2006, cuántos asentamientos había y dónde estaban. Y lo que hace es trabajar con el representante del INE en cada uno de los gobiernos departamentales para ir a identificarlos en territorio. Y en virtud de eso es el relevamiento y son los datos oficiales. Y si uno lee los documentos del 2019, que son los que se trabaja hasta ahora, hasta el 2020, y que recién cuando el INE vuelva a hacer la actualización de este relevamiento va a dar la cantidad de asentamientos, implica, y está dicho, reconoce allí cuáles fueron eventualmente las modificaciones. Hay, y particularmente en Canelones, tierra que es una parte asentamiento porque tienen derechos posesorios, no tienen la propiedad, y una parte es propiedad formal. Dependiendo de la cantidad de viviendas, se decidió clasificarlo de un lado y del otro. Está enormemente detallado. Invito a leer los documentos oficiales. Gracias, señor diputado. Gracias, presidente. Vamos a votar los artículos del inciso 14 que ha estado en consideración, porque en breve estaremos a las 12 de la noche y según me informan pueden vencer varias licencias, razón por la cual tenemos que apresurar el trámite. Para una cuestión de procedimiento tiene la palabra el señor diputado Juan Rodríguez. Gracias, presidente. Vamos a hacer un primer bloque con los artículos 287, 301 y 302. Se va a votar el primer bloque propuesto por el señor diputado Rodríguez, con los artículos 287, 301 y 302. Se está votando. Por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. 54 en 93. 54 en 93, afirmativa. Tiene la palabra el señor diputado Juan Rodríguez. Gracias, presidente. Y un segundo bloque compuesto por los artículos 288 a 300 inclusive. Se va a votar este segundo bloque propuesto por el señor diputado Juan Rodríguez, que comprende desde el artículo 288 hasta el 300 inclusive. Se está votando. 92 en 93. 92 en 93, afirmativa. El 303 ya fue desglosado. Me acotan que el artículo 303 ya fue desglosado. Dese cuenta de una moción llegada a la mesa. Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria mañana 17 de agosto a la hora de 10:30 para considerar el siguiente orden del día. Perdón, hoy. 17 de agosto. Bueno, sí, perdón. Disculpen. Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria mañana 17 de agosto a la hora 10:30 para considerar el siguiente orden del día. ROU 26 Vanguardia se autoriza la salida del país de un buque de la Armada Nacional compuesto de 68 efectivos, carpeta 2810-2022. Ejercicio multinacional UNITAS se autoriza la salida del país de una aeronave y tripulación de la Armada Nacional, carpeta 2809-2022. Trabajadores afrales de la actividad citrícola, se solicita al Poder Ejecutivo que establezca un régimen de subsidio total o parcial, carpeta 2773 del 2022. En consideración, si no se hace uso de la palabra, se va a votar, se está votando. 87 en 89. 87 en 89, afirmativa. Dese cuenta de otra moción llegada a la mesa.
Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión especial mañana, miércoles 17 de agosto del 2022, a la hora 11, para considerar para continuar con la consideración del proyecto de ley rendición de cuenta y balance de ejecución presupuestal ejercicio 2021. Firma el señor representante Viviano. En consideración, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se está votando. 85 en 86. Dese cuenta de un informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia por motivos personales del señor representante Daniel Gerhard por el día 17 de agosto, convocándose a la suplente siguiente, señor Gabriel Mazarovich. En consideración, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se está votando. 78 en 81, afirmativa. Pide la palabra por una moción de orden el señor diputado Viviano. Presidente, para solicitar el levantamiento de la sesión. Se está votando. 71 en 74, afirmativa, se levanta la sesión.